Buenas noches. Ay, disculpen la espera, pero ya estamos aquí conectadas. Gracias, hermano Gabo, por su trabajo tan fiel. Y sabemos que estas cosas pasan, ¿verdad? De momento hay allí estorbos, pero qué bueno que pudimos conectarnos. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, tenemos aquí ya conectadas a Dorita, a Noemí, a Rox, a Susana y tengo un Samsung, no sé de quién sea, ahí luego se reporta. Y el hermano Gabo me está comentando, ¿verdad?, de que se había quedado sin pila, tuvo que ir a hacer una entrevista y venía corriendo para llegar a su casa y hacer la transmisión. Muchas gracias, hermano, un abrazo. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema de la semana pasada. Y quiero compartirte como introducción algo de lo que a mí en lo personal me ha bendecido mucho el hacer esto que estoy compartiendo contigo. El hecho no es que yo solamente prepare un lindo mensaje y que tú lo escuches, sino que seas desafiada también a profundizar más en lo personal en la palabra y que, por ejemplo, en el caso de historias que son muchas historias en la Biblia, pero todas tienen un propósito, ¿verdad? Entonces, algo que he aprendido es que una cosa, y todo tiene su lugar y todo tiene su valor. Una cosa es escuchar una prédica acerca de la historia de José. Otra cosa es escuchar una clase que quizá un discipulado, que quizás se detienen un poquito más para hacer algunas referencias, algunas anotaciones y quizá hay poco más de tiempo hasta para preguntas, ¿verdad? Otra cosa es leerla, así como se lee cualquier libro que no debiera ser cuando es la Biblia. Pero otra cosa muy interesante es cuando dispones tu corazón para hacer un repaso y como lo vamos a hacer en esta hora, y me voy a permitir, como en la semana anterior, de leer pasaje completo. Es muy larga la historia, le dedica muchos capítulos al Señor ahí en el libro del Génesis, pero aquí el tema es que le digas al Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? Porque la otra es que tenemos una fuerte predisposición en este tipo de historias tan conocidas que ya sabemos el desenlace. Pero no se trata tan solo de tener una información acerca de la vida de José, que es bueno, sino es palabra de Dios. Fue inspirada por su espíritu. Son escrituras que han perdurado siglos. Y el propósito de Dios, como dice que su palabra es eterna, dice que se seca la hierba y la flor, pero su palabra permanece, pues fue escrita también para el tiempo presente que estamos viviendo, con la idea de poder comprender más nuestros procesos y propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. No solamente es admirar a José, seguir su ejemplo, aplaudirlo, ¿verdad? Felicitarlo por su vida de fe, sino también buscar esos puntos de identificación, ¿verdad? Entonces, un propósito hoy es, al repasar los relatos de la palabra, hacerlo con la intención de adquirir sabiduría y entendimiento de su propósito, ¿sí? Tener visión del Espíritu Santo para obtener claridad de la intención de Dios, para ir más allá del mero conocer tradicional, religioso, sin vida ni poder espiritual. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora al capítulo 40 y vamos a ver, en primer lugar, pues sigue el trato divino en la vida de José,
pero son también enseñanzas para tu vida y para la mía. Así que yo me gozo de que te hayas podido conectar y que estés ahí atenta. Ahorita me acaban de escribir varias que no podían entrar y les dije en unos minutos llega, espero que se puedan conectar. En primer lugar, fíjate, Dios usa el encierro. Y bueno, aquí está el ejemplo de José ahora ya en la cárcel, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y a mí me impacta mucho, ¿no? Que pasa el tiempo, mucho tiempo allí, cuando la Biblia está acá aproximados, ¿no? Pero pues estuvo varios años. Entonces, me viene a mi mente Pablo Apóstol, que cuántas veces estuvo en la cárcel, pero no estaba de ocioso, ¿no? Así el Señor ahí lo puso a escribir y mandar cartas. Ahora, ve lo maravilloso de esto. En el caso del apóstol, pues no era común que las cárceles tuvieran un acceso a un cuaderno, una libreta, unas hojas, y en aquel tiempo pues eran más los papiros, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo es interesante que el Señor ha preservado su palabra. Ve conmigo ahí al capítulo 40, verso 1, y vamos a ir desglosando. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, subraya a esos dos jefes, porque era gente que estaba en liderazgo en el reino de Egipto y junto con el faraón. Ofendieron a su señor el rey, ¿verdad? El faraón se enojó con estos dos funcionarios que les llama, fíjate, estos líderes, y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Estamos en los procesos, cumpliendo los propósitos de Dios para la vida no solamente de José, sino también de su pueblo, por el cual iba a venir el Mesías, Jesucristo, a través de la línea de la tribu de Judá. Bueno, estos presos eran parte del plan de Dios para la vida de José y la vida de su pueblo futuro. Aquí todavía no había pueblo formado, estaba el Señor conformando su pueblo a través de los hijos de Jacob. Pero cuando ponen estos presos a cargo de José, se estaría formando, aunque pase tiempo, la línea de acceso directo a Faraón, que lo vemos más adelante. No nos adelantemos. Pero yo lo que te quiero llevar es que en esos procesos el Señor te va a asombrar, aún en circunstancias difíciles, para lograr sus propósitos. Y aún en este caso, un trato injusto que lo llevó a la cárcel. A veces, hermosos, vamos a vivir también situaciones injustas. Hemos vivido. ¿Y qué crees? Las vamos a seguir viviendo de alguna manera, esperando que ni tú ni yo seamos las injustas, ¿verdad? Pero vivimos situaciones así. Entonces, Dios está al control. Ahora, esta historia no se trata solo de José, ¿sí? Que es un protagonista y resultó ser un buen siervo de Dios, pero de cada una de sus hijas, como tú y como yo, porque Él puede usar ese tiempo difícil, ese tiempo de encierro, ese tiempo de acusación falsa, con un propósito, ¿no? ¿Y sabes cuál encuentro que Dios usó en este tiempo en la vida de José? Tratar con su carácter. Primero, antes de su llamado, que venía el llamado más adelante, ¿no? Y aquí hay dos características, verso 5, discernimiento y compasión. Hermosa, yo he hecho mucho énfasis, bueno, y yo no porque yo lo quiera hacer, sino que el Señor me pone mucho énfasis en la importancia que cultives estas actitudes espirituales, hermosa, en el llamado de cada día a tener un discernimiento claro. En ocasiones nos agrega el don de discernimiento de espíritus,
Pero generalmente el nuevo creyente y el nuevo nacido de nuevo tiene esa capacidad espiritual para comprender más allá de la razón, la lógica y el necio corazón. La otra es la compasión, ¿sí? Y observa. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, escucha esto, notó que los dos parecían preocupados, ¿sí? Y esto nos enseña que el Señor luego nos muestra la necesidad de alguien y como en el caso de José hay que ser sensible, compasivo, discerniendo, ¿verdad? Entonces les pregunta, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Estos sueños no fueron fortuitos, sino formaron parte del plan del Señor para que estos siervos tuvieran la oportunidad de conocer a Dios aún en la cárcel, a través de su siervo José. El Señor se manifestó a través de sueños y no solo esto, sino que les proveyó quien los interpretara. Ahora, a nosotras por su Espíritu nos ha dado dones de sabiduría, de ciencia, de revelación, ¿sí? Para que podamos comprender que no siempre en los sueños, podemos comprender esos sueños, sino también las necesidades nuestras y las carencias de otros. Fíjate que cuando estaba yo viendo estos sueños, yo no he sido así una mujer que tiene las grandes revelaciones en los sueños y como tú me has escuchado decir, a mí más bien el Señor me despierta, no durante el sueño. Pero yo tuve un sueño hace muchos años, muy repetitivo y que llegaba un momento donde lo soñaba tanto y en ese sueño yo trabajaba tanto, me esforzaba tanto, me preocupaba tanto y que era muy repetitivo, ¿no? Yo soñaba que lavaba ropa, pero muchas veces no solamente era una lavadora, sino eran dos lavadoras a la vez o tres lavadoras y llenas, así hasta el tope. Y mucha ropa sucia, mucha ropa sucia. Y así me pasó por un buen tiempo. Y un día lo compartí con una buena amiga, una fiel hija de Dios. Y me dijo, ¿sabes qué, Ara? Yo creo que Dios te está preparando para escuchar y hacer algo a favor de tantas mujeres que traen muchos trapos sucios en su vida. Y que tú les enseñes dónde lavar esas ropas. ¡Wow! Fíjate que cuando ella me dio esa palabra, que es de discernimiento, de sabiduría, yo me quedé muy impresionada porque en ese tiempo empecé a conocer a mucha gente en lo personal, que yo te he platicado, que ministraba por horas, ¿verdad? Mínimo a cada una le dedicaba hora y media, 2 horas, pero a veces 3, 4 horas. Y me hablaban tantas cosas. Ahí fue donde yo conocí mucho el conflicto de la mujer en muchos aspectos de su vida, de todas las edades, de varios estatus social, de varios tipos de educación, etcétera, ¿no? Cuando yo comprendí que ese sueño que se repetía una y otra vez era porque Dios me estaba dando sabiduría, me estaba dando ciencia y revelación para ver por las necesidades de otras. En cuanto yo entendí esto, dejé de tener esos sueños. Fíjate, entonces en ocasiones es algo que Dios te está poniendo, porque si te digo aquí algo entre nos, ¿verdad? En la vida, desde que me casé, yo propuse, es mi caso, no juzgo si no lo haces, pero yo lavo diario.
desde que me casé. Ay, ¿qué puede salir de 2 la ropa? Bueno, al principio éramos 2, pues ya fuimos 5, ¿verdad? Pero se me hizo ese hábito, o sea, que fuera un mensaje ahí que Dios me estuviera diciendo, ya ponte a lavar, que ya no hay ropa limpia. No, más bien aplicado a esto espiritual. Ahora, observa la actitud de José, que a Dios le agradó, por eso lo prosperaba, de preocupación por estos siervos. En el momento que él escucha esto, el Señor otra vez enciende el fuego del don que había puesto en él, porque si tú observas, todo el tiempo que estuvo ahí de esclavo con Potifar, nunca tuvo sueños. Él, o interpretar sueños, y ahora llegó el momento. Pero para poder dar una buena interpretación a la inquietud, porque puede ser que la gente llegue no a contarte un sueño, sino una preocupación por la cual no puede dormir. Pero si tú tienes sabiduría, si tú eres compasiva, si tú estás atenta, entonces podemos darles la palabra oportuna, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa actitud dispuesta, eh, el Señor nos va a dar mucha palabra para poder dar en medio de ese sufrimiento. Mi pregunta es, ¿estás desarrollando y viviendo estas virtudes? Acuérdate, sabiduría, discernimiento, compasión. ¿Mm? Eso es de diario, o sea, no necesitas que alguien se acerque y que te diga lo que está pasando. Realmente es algo que hasta a nivel familia, ¿no? A veces hemos sido muy necias cuando vemos a alguien enojado y lo ¿Ah, otra vez enojado? ¿Y por qué siempre estás enojada? ¿O por qué siempre estás enojado? ¿O por qué siempre estás preocupona? Entonces, Dios te está poniendo allí con un corazón compasivo. Entonces viene el primer sueño. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas, exprimí el jugo en la copa, después puse la copa en la mano del faraón. Los sueños en la Biblia, hermosa, fueron muy comunes, escúchame bien, mientras no estaba la palabra escrita. El Señor usó a sus llamados en ocasiones especiales con sueños y visiones acerca de Él. Pero ahora fíjate, la diferencia es que el sueño era de un copero, pero le quedó claro a José que era un mensaje de Dios. Entonces, no solamente tuvo la confianza de expresar el sueño, sino que recibió interpretación. Y si tú te fijas en los sueños que se presentan aquí, Dios usa figuras como comparación para mayor entendimiento. En el caso del copero, ¿qué soñó? Uvas. Pues sí, porque él servía el vino, el fruto de la vid, al rey. Antes de servirlo, lo probaba, acuérdate. Significado del sueño, verso 12. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos, ¿sí? José, al dar la interpretación por el poder de Dios, porque él dijo, esto es solamente Dios, ¿verdad? Y recordemos esto porque, hermosa, los dones son un regalo, ¿sí? Son un obsequio de parte de Dios. No son un logro personal, no son un título del que se alcanza por esfuerzo, y los dones son para la gloria de Dios. Eso significa para dar a conocer quién es Dios. La buena noticia que recibió con este sueño este copero fue que iba a ser liberado en 3 días y también restituido a su puesto. Una súplica, verso 14. Te pido que te acuerdes de mí
y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando José hace esta súplica, está dando a entender que él ya quería ser libre, ¿no? Aquí vemos ese lado humano, como que aparte de ser injusto el encierro, ya pasó mucho tiempo. Yo ya quiero salir. Igual nosotras, igual este olvido del copero, el Señor lo tenía en control de acuerdo con su propósito. Ahora, observa cuando Él dice, me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Sí? Había ahí varios acusadores, tanto sus hermanos como la señora de Potifar. Entonces, yo creo que si esto se quedó así, que no hubo una respuesta inmediata, es porque había todavía recuerdos amargos en el corazón de José. No era para menos, ¿eh? No era para menos. Yo no sé si tú has entrado en un proceso así bien serio y profundo para tratar la amargura del corazón de manera personal. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Que no supongamos, ¿verdad? Que, pues ni fue tanta amargura, no, pues ni me duró tanto, no, pero es pecado, ¿sí? Porque viene de una raíz venenosa que luego contamina a otros. Entonces, vemos que para nosotras hoy, cuando es esta palabra que nos está trayendo el Señor para nuestra vida, está haciéndonos entender que si todavía no llega, va a llegar. Si es el Señor, va a llegar. El humano puede olvidar, pero el eterno Dios no lo olvida, ¿no? Mientras que eso llega a tomar aliento y fortaleza. Y luego te cuento un breve testimonio. Hace años, estando en Guadalajara, viviendo en Guadalajara, donde ya conocí a mi Dorita de León, fui en varios lugares. Llegó un tiempo donde nos quedamos mi esposo y yo sin iglesia en el sentido pastoral porque él renunció, ¿verdad? Entonces yo fui a varios eventos, 3 eventos para no errar, y nadie me conocía y se acercó el que estaba predicando, fueron en este caso un hombre y 2 mujeres. Ahora, lo maravilloso es que me dieron palabra que lo que Dios quería que yo hiciera, yo lo tenía contemplado muy, muy lejos, ¿verdad? Y ¿sabes cuál fue lo más maravilloso? Que la palabra me la dieron en inglés. Yo no hablo inglés, entiendo poco el inglés. Sin embargo, entendí la palabra. Y se cumplió los 3 de diferentes lugares de Estados Unidos llegando a México. Me dieron la palabra y se cumplió tal cual. Fíjate. Yo no estaba desesperada que ya se cumpla, que no, cuando empiezo a ver el cumplimiento de aquello, ahí me di cuenta, ¿verdad? Que el Señor no se le olvidó llevar a cabo su plan. Segundo sueño. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. ¿Te das cuenta? El pastelero, el panadero, pues al pan, ¿verdad? Y el otro al vino. Y en este caso, ¿cómo va relacionado con su oficio, verdad? En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Ahora observa con atención. Otra vez, estos siervos eran líderes, eran funcionarios. Ellos tenían a su cargo gente, ¿sí? Gente que era notoria, que era importante y que Dios de alguna manera iba a usar para ser testigos de su poder y cómo él hablaba con verdad. Su sueño definitivamente va relacionado con la actividad después de trabajar tanto. Las aves se devoraron eso.
Ahora, no se menciona de ninguno de los dos cuál fue la causa del encierro, qué fechoría cometieron, no se habla, ¿verdad? Así que ni te lo imagines. Pero sin duda el Señor hizo justicia y se lo dio a conocer a José. ¿Qué merecía el copero? Ser liberado. ¿Qué merecía el panadero? Ser ejecutado. Qué tremendo, ¿no? Ahora recordemos que hay un juez justo, que es el Padre Eterno, y hay un abogado, que es Jesucristo, para ti y para mí. ¿Ves? Él va siempre a intervenir en todo tipo de situación donde seamos acusados. Significado del sueño. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. Y en 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Eso era muy privativo de los reyes, de paganos, ¿verdad? ¿Te acuerdas el famoso Amán que quería eliminar el pueblo de Israel en Susa cuando le descubren su plan maquiavélico? Fue clavado una, este, en una columna también. Y dice, luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Sin embargo, José, pues no se la quiso pintar así más suavecita, sino tal cual el Señor se lo mostró. Hay que ser fiel a la palabra que Dios nos da. Y yo recuerdo, hermosas, en muchas ocasiones, cuando el Señor me empezó a dar palabra de sabiduría para darle a alguien, yo temía luego compartir, a veces haber una enseñanza, otras veces una corrección, otras veces una advertencia. Y me acuerdo que una fue muy fuerte y me quedé callada y dejó de darme palabra para darle a otros, revelándome una condición particular. Y yo le dije, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Y me dijo, ¿por qué no trato con desobedientes? Fíjate. Yo me arrepentí, le pedí perdón y le dije que yo quería ser sierva fiel y obediente, aunque la palabra fuera fuerte. Y mira, me ha dado palabras muy fuertes. Entonces, el Señor quiere usarnos también para que podamos llevar palabra, sí de reprensión, pero también de consolación y esperanza. Verso 20. 3 días después, justo lo que había dicho la interpretación, era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Verso 21. Entonces restituyó, di conmigo ahí donde estás, restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregarle al faraón la copa. ¿Sí? Verso 22. Atravesó, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando interpretó el sueño. Siguiente, verso 23. Olvidó. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Ahora observa esta escena. Ya están libres, pero están ante el trono y van a recibir justamente lo que cada uno merece. No son solamente los personajes aquí, hermosa, sino la instrucción de ver cómo nos hace partícipes el Señor de la palabra cumplida a través de esa interpretación. Y así dar a conocer a los presentes el justo juicio que viene del Señor. Para nosotras hoy, la importancia de saber que cuando una palabra viene de Dios, hermosa, se cumplirá. Y también discernir cuando no es de Él, aunque nos guste. Sabes que yo he visto
ya por décadas un grupo de cristianos, mayormente mujeres, donde les gusta oír palabra que no es de Dios, pero que les gusta, les agrada, les complace, cuando les dan palabra falsa de la falsa profecía, de la falsa enseñanza, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el mismo Jesús reprende, ¿no? Ahí en el final cuando dice que le decían Señor, Señor, ¿verdad? Dice, yo no los conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en lugar de andar buscando, hermosa, que me den palabra, y yo me acuerdo, años atrás, allá en Juárez, es muy común los famosos congresos y retiros y desayunos de mujeres. Yo no digo que sea malo, ¿no? Pero yo lo que observo en mi espíritu, y no porque no esté allá, a mí me gustaría estar allá, de hecho, no he podido por varias circunstancias, pero a mí me preocupa que hay muchas mujeres, pero déjame decirte, muchas mujeres, lo que percibo en mi espíritu, que es el único alimento fuerte, entre comillas, que reciben, pero no son esas buscadoras de todos los días, de encontrarse con su Señor cara a cara, de tener una comunión íntima y personal. No estoy hablando tan solo de orar, sino de escuchar su voz, de seguir su llamado, de ser inspiradas. Entonces, este es un problema porque igual y pueden recibir buena palabra, igual y no, porque hay mucho la tendencia humanista, mucho feminismo, está filtrado bien fuerte en las iglesias, ¿sí? Y entonces, qué importante es tener, en este caso, de interpretación de sueños. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de que hay el don de discernimiento de espíritus, pero también hay de lenguas y de interpretación de lenguas. Y esto se fue perdiendo porque ahora todo el mundo quiere hablar en lenguas sin saber ni lo que está diciendo, ni haber pasado por el fuego, a ver si esas lenguas que está diciendo vienen de Dios o no de la repetición, ¿verdad? Entonces vámonos al capítulo 41 y el verso 1 dice, 2 años después. Fíjate el olvido de este copero. Dice que se le olvidó totalmente José. 2 años después, estando fuera de la cárcel no es tan pesado, pero seguir en la cárcel acusado por ser inocente, qué difícil es, ¿no? El faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Y yo quiero repasarte los sueños, porque a veces decimos saberlo. Yo misma llegué a pensar, oh, ya me lo sé, y Dios me corrigió y me dijo, hay cosas que has pasado por alto. Verso 2. En un sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Pues no es para menos, ¿verdad? Sobre todo un sueño muy impactante porque una vez más, otra vez Dios se revela a un hombre pagano. Sería el faraón, sería el rey el que manda, pero era pagano, ¿sí? A un hombre con muchísimos dioses. Entonces, dice, ya pasaron 2 años de la interpretación de los sueños de aquellos siervos y para José era muy difícil estar en un lugar como acusado cuando era inocente. Pero el Señor seguía tratando con actitudes pecaminosas, que en ocasiones, hermosas, a través de prueba difícil y fuerte, es cuando Dios trata esto. Entonces, estos sueños de Faraón fueron muy perturbadores. El plan de Dios sigue en marcha, cumpliendo en José su proceso y su propósito. Esos 2 años extras que, digamos, pudiera estar este siervo, no eran ni castigo, ni eran
que Dios se olvidó. No, no. Él se llena el propósito. Por eso, fíjate, ayer platicaba yo con una de mis primas, mi prima casi hermana, y ella tuvo un problema en su muñeca de ligamentos. Se le rompió y la operaron y ahorita está en la recuperación. Pero ha pasado mucho tiempo y no queda bien, y no queda bien. Y es muy desesperante cuando toda la gente, ojalá y tú no seas de esas, que todo salga bien y que pronto te recuperes. Yo creo que es un sentir muy, pues, muy humano, muy natural y bonito, pero ¿qué pasa con ella? Y entonces ya le estaba yo diciendo eso a ella, que a veces esos deseos que se tienen, en lugar de ayudar, estorban, ¿verdad? Y me dice, y a mí me pasó al contrario. Aquí donde yo vivo, ella es administradora del condominio donde vive. Y dice, la mayoría me vinieron a platicar sus historias personales o de familias. No, que pasaron mucho tiempo, es el otro extremo, ¿verdad? De la fatalidad. Yo le digo, nada más acuérdate de algo, primita. El trato de Dios es personal. Y no porque le pasó a fulana o no le pasó, te tiene que pasar a ti. Tú dispón tu corazón para esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y entonces vemos que para nosotras hoy no hay que desesperarnos en el tiempo de espera. El tiempo de espera es para esperanza y paciencia. Y eso también viene del Señor. En lugar de preocuparnos, angustiarnos, el Señor decía, por más que te afanes, no puedes agregar un solo día a tu vida. O sea, el día que ya nos vamos y punto, ¿verdad? Mejor preguntar al Señor. En medio de estas esperas, a mí me ha ayudado mucho eso. ¿Hay algo en mí que me impide hacer tu voluntad? Fíjate, se lo puedes preguntar ahora. Si has estado medio desesperada o desesperada y medio, o preocupada o angustiada pensando que ya pasó mucho tiempo y nada más no se resuelve esa situación. Segundo sueño, verso 5. Después volvió a dormirse el faraón y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta que era un sueño. La mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Yo sé que no te estoy contando algo que ignores completamente, pero te quise llevar a la lectura de estos pasajes para no quitarle ni agregarle, ¿no? Fíjate, una vez más, yo no veo aquí más que la misericordia de Dios, porque cómo le da un sueño al faraón, ¿sí? Pero para mostrar compasión a ellos, que son también parte de su creación, y de lo que se avecinaba, que era esa hambruna que iba a venir tan tremenda. Pero cómo da ese sueño para que pudieran prevenir cómo enfrentar esa hambruna. Ahora, se dicen fácil 7 años, hermosa, pero sequía total, no hay cultivos, nada, ni la maceta de tu casa, ¿verdad? Y entonces vemos que uno de los propósitos de los sueños de ayer y algunos muy selectivos, de hoy, de Dios es darse a conocer, porque va a obrar en medio de eso que Él revela. Los sabios y magos de Faraón no pudieron interpretar los sueños, ¿no? Y esto provocó en Faraón todavía más angustia y más turbación, porque él dijo, ¿qué hago? O sea, perdió el control.
Él pensaba que tenía el control como gobernante y ahí se dio cuenta que hay catástrofes o situaciones. Yo pienso mucho en los presidentes de las naciones, ¿verdad? Cuando según tienen todo bien orquestado y bien controlado y de momento suceden cosas, a veces desgracias, catástrofes, violencia extrema y piensan que son los gobernantes, pero no saben qué hacer, ¿no? Entonces, cuando el faraón acude a lo que él ha experimentado, magos y hechiceros, el Señor nos recuerda que él aborrece toda obra oculta y las capacidades sobrenaturales que vienen del enemigo, ¿sí? Y por eso los dejó en ridículo, los dejó en evidencia, ¿no? Ahí viene la interpretación, versos 41 del 9 al 17 y del 25 en adelante. Verso 9 dice, finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Ahora, fíjate que sin duda fue Dios quien le recordó su olvido, ¿verdad? Porque sintió culpa de haber olvidado aquel encargo que le hizo exhaustivamente José. Él había recibido muy buen trato en la cárcel, tanto él como el otro, aunque merecían maltrato por la fechoría que hayan hecho, ¿no? Y él estaba allí por inocente, pero la gracia de Dios a través, él, perdón, no estaba allí por inocente, pero la gracia de Dios a través de José le fue manifiesta, el trato misericordioso, compasivo, amable, bondadoso, o sea, esto es lo que tú y yo tenemos de Dios para dar, indistinto a quien sea, ¿sí? Y nosotros hoy podemos ser testigos de esta gracia infinita y si llegas a olvidar sus bondades, hay que pedirle a Dios perdón, porque Él ha sido bueno todo el tiempo, ha sido fiel, ha sido constante. Entonces, si sientes esas alturas de tu vida, y te lo digo con todo respeto, que estás teniendo así como que se te olvidan las cosas y cada vez más frecuente, yo te diría, derrámate delante del Señor y decirle, Padre, yo oraba esto hace años y le decía, yo no quiero olvidar ninguna de tus bendiciones, presentes y pasadas, y aún las promesas futuras. Señor, trata con mi mente y empieza fuerte la renovación, ¿verdad? Entonces, ¿quieres realmente recordar y agradecer las bondades de Dios? Necesitas una mente nueva, hermosa, no una mente vieja que está viciada, como dice el apóstol. Entonces, hace la narración, te lo voy a leer porque ya lo acabamos de leer, pero a mí me gusta cuando en la Biblia lo reitera por si algo se nos fue, ¿verdad? Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Fíjate, subraya eso. Sí estaba a cargo, sí Dios lo prosperaba, pero seguía siendo esclavo. ¿No te duele eso? Un hijo de Dios. Él estaba fogueando. Y tú y yo, la mala noticia es que hemos sido esclavas, no de un carcelero, no de una cárcel, sino de la cárcel de nuestros pensamientos o de nuestra duda e incredulidad. Dice este siervo, nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Fíjate,
Ahora, otra maravilla de la intervención de Dios, que le hizo recordar esa experiencia. Él estaba tan a gusto en su puesto. Ahora, un copero tenía muchísimas responsabilidades, pero muchos privilegios. Para empezar, como estaba cerca del rey, tenía que tener ropa lujosa, tenía que comer de la mesa del rey comida abundante, un lugar de habitación igual a la altura. Entonces él se engolosinó nuevamente con su puesto, pero el Señor intervino, ¿sí? Y cómo al recordar de dónde lo sacó literalmente Dios, ¿sí? Y lo puso en ese puesto de privilegio, ¿eh? Le movió su corazón al recordar que el otro seguía esclavo, con todo y esos dones de revelación que tenía. Y algo para nosotras hoy, hermosas, es que es Dios quien nos hace recordar, pero también nos quiere ayudar a no olvidar. Así que cuando tú veas que te está fallando la mente, hermosa, no es la edad. Yo he conocido a mucha mujer que tristemente se ríe de que se le olvida. Ay, fui a la cocina y ya no me acordé para qué. Ay, bajé y se me olvidó lo que iba. Ay, subí y ya no. O sea, ja, ja, ja. No, no, algo está fallando y no es Dios, ¿sí? Entonces la mente renovada va a tener la capacidad de recordar. Y entonces pedirle al Señor, yo creo que la que esté, yo no sé quién, no me han platicado nada, pero si alguna de ustedes está teniendo ese problema de los olvidos frecuentes, desde ya hay que orar al Señor. El Señor, tú me has mostrado con este pasaje que tú a un pagano le recordaste algo de su experiencia que formó parte de tu plan para traer vida a tu pueblo futuro que ibas a elegir. ¿Qué no podrás hacer conmigo? En tu tiempo, Señor. El llamado de Faraón a José, verso 14. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Con el gran testimonio del copero acerca del sueño que tuvo y su interpretación, el faraón abre su corazón con confianza a un hebreo, a un extranjero, a un esclavo, a un expresidiario. Fíjate, ve el mover de Dios, ¿sí? Que también es la gracia de Dios por delante a favor de José. ¿Por qué? Reconoció José que la interpretación correcta de los sueños solamente puede venir del Altísimo. Y fíjate lo que dice verso 16. No está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie en la orilla del río Nilo y entonces yo me voy a brincar porque lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero él otra vez le narra el sueño. ¿No te impacta la respuesta de José? La humildad. ¿Dónde está el orgullo, la arrogancia, la jactancia? Yo voy a gobernarlos, ustedes se me van a inclinar, incluyendo papá y mamá. ¿Dónde está ese José? Dios había trabajado con él. Pregunta, ¿has dejado que Dios trate y siga tratando con toda arrogancia, jactancia, soberbia, orgullo, altivez, de aquellas capacidades naturales y espirituales que el buen Dios te ha dado, que no son idea tuya, que no son ni siquiera petición tuya, sino a Él le plació dártelas? ¿Para qué? Para que tú digas, es Dios, es Dios. A Él toda la gloria, ¿no? No está en mis manos el poder,
Ya esa jactancia se fue. Ahora, cuando le habla de su Dios, le está hablando un hombre a un faraón que tiene 1000 dioses. Porque cómo inventaban de dioses de todo en esas culturas idolátricas, ¿verdad? Pero, ¿por qué inventaban tantos dioses? Porque ignoraban al Dios Todopoderoso. Nadie les había venido a hablar por siglos. Y ahora José, con firmeza, con valor y con sabiduría, les habló de ese Dios. Para nosotras hoy, hermosa, préstame mucha atención. La importancia cuando tú compartas con otras de tu Señor y Salvador. No nada más hables a la ligera, Dios, Dios, Dios me dio, Dios hizo, Dios. Menciona su carácter santo, poderoso. Menciona sus nombres. Menciona sus títulos. Menciona sus promesas. Menciona sus mandamientos. Porque cuando tú le dices Dios, lo adecua a la idea que tiene de Dios. Y para muchos mexicanos, Dios está un poquito abajo de la Virgen. Escúchame esto. Esto es bien fuerte, ¿sí? Sin embargo, la Biblia no describe, aún de María, la madre de Jesús biológica, no describe nada que ver con ese carácter que sin duda Dios fue conformando su carácter con ese llamado a la santidad para poder estar con ese hijo amado, ¿no? Pero nunca se menciona ni de majestuosidad, ni de sabiduría, ni de creación, ni de potencia, ni de amor inalterable, ni de perdón, o sea, no. Pero la gente ha heredado una forma de pensamiento, ¿sí? Piden un milagro a la Virgencita, pero si falla, le echan a Dios la culpa. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y tus amigas, ¿eh? Y nuestras vecinas y compañeras de trabajo y todo, que no han tenido un encuentro salvador, ellas tienen muchos dioses. Y entonces cada vez que les compartas de ese Dios con ese nombre, entonces tú les vas a decir qué significa ese nombre y cuál es el propósito de ese nombre, ¿sí? La interpretación, versículo 25. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Fíjate qué impactante, ¿eh? Cómo el Señor tiene acceso a gobernantes ateos, o idólatras, ¿no? Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. O sea, estaba una palabra de advertencia, ¿verdad? Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Fíjate otra vez, pegándoles para que olviden, ¿verdad?, el beneficio de 7 años, ¿no? El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Fíjate, te pido un favor. Guarda tu mente y corazón de acelerarte al desenlace final, ¿sí? Yo sé que lo saben. Yo sé que conocen la historia y la conclusión, pero ve con calma conmigo, acuérdate. Estamos en procesos de parte de Dios detenidamente. Y hemos visto en esta hora el relato con calma,
una vez más, porque este repaso nos va a hacer mejorar nuestra comprensión y propósito de esta historia, pero para tu vida. Esto no es casual, esto no es fortuito, no lo dejó Dios en la Biblia para contar un cuento a los niños el domingo en la iglesia. No, estamos hablando de un Dios que orquesta, planea y que nos pone en su agenda para que formemos parte de su plan divino, así como puso en principio la vida de José y luego la de estos siervos que directo lo conectaron a Faraón. Yo no digo que no hubiera pasado si llega cualquier ciudadano egipcio. Yo no dudo que Dios hubiera dicho, aún con un desconocido del faraón, que tuviera acceso a él, pero el Señor le plació hacer esto. Ahora, quiero decirte que el 7 en la Biblia representa perfección, por lo que el tiempo y circunstancias habla de propósito divino, tanto para el pagano como para su futuro pueblo, porque el pueblo de Dios no vivía allí. La raíz del pueblo, uno de los patriarcas, ¿no? Que era Jacob, con sus hijos que iban a venir a morar acá a Egipto. Pero ellos estaban pasándola mal también por la hambruna. Entonces, por eso, a través de esa circunstancia difícil, el Señor atrae donde hay la provisión del cielo. Y eso es para ti y para mí. Cuando estamos pasando carencia, limitantes, necesidad, el Señor te atrae a que busques en sus graneros que Él mandó. En este caso, destruyó los chicos y mandó a hacer unos grandísimos para que pudieran almacenar lo suficiente para subsanar la necesidad de 7 años de hambruna. Me impacta que el propósito de Dios es tan misericordioso que llegó al pagano, al que no lo conocía, para darse a conocer. 14 años de milagros diarios en los que hubo muchos testigos con bendición del Altísimo. José no minimiza la hambruna que puede hacer olvidar los buenos años, sino simplemente estaba grave la situación. Y esta palabra de advertencia a nosotras es para cultivar un corazón agradecido al llegar el mal tiempo, hermosa. Que esto no nos pegue de tal manera que se nos olvide que Dios ha hecho promesa de sustento y provisión. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El verso 33 nos habla las palabras de José al faraón acerca de un hombre inteligente y sabio. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, verso 38, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Fíjate, ahí tuvo el faraón una revelación de que era el Todopoderoso el que estaba trayendo a su vida salvación de morir de hambre, ¿verdad? Observa otro don de este siervo José, el de sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento que tenemos de Dios practicar en acción diaria. Aquello que sabemos de Dios, conocerlo. Y la otra, el de administración. Es impresionante cómo él, como un estratega, ¿verdad? Ahora, José no fue a una universidad, él no tomó cursos avanzados en la cárcel acerca de este tipo de emergencias y de soluciones, ¿no?
Pero ¿qué crees? Él escuchó la voz del Todopoderoso, al que él amaba y servía de todo corazón. Y yo te pregunto, ¿escuchas la voz del Todopoderoso? Es lindo, para mí es un placer y de veras me siento muy privilegiada de contar con la atención de ustedes que me han seguido ya por mucho tiempo en estos estudios. Es muy, muy hermoso el poder escuchar estos temas, pero que estos temas, hermosos, te lleven a amar más a Dios y a servirle de corazón sincero. Sí, esa es la idea, escuchar su voz para poder amarle más y más. Y esas fueron características de José y por eso puso a trabajar su sabiduría y su don de administración. La pregunta que hizo el faraón fue especial porque la respuesta estaba frente a él. Aleluya. Ahí estaba la respuesta. ¿Qué otro? Ahora, para que él haya escuchado, le impactó la forma, la certeza, la seguridad, la voz, la autoridad con la que habló, con el conocimiento, con esa revelación, con esa inspiración de Dios. Y él dijo, pues ¿dónde vamos a buscar otro? No, 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 este. Así que te recuerdo que la inteligencia, aún la natural que Dios te dio, es de Dios para bien, no para hacer mal, trampa o cosas feas. Y la sabiduría viene por medio del Espíritu Santo y de cultivar tu corazón en las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? Verso 39. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Fíjate, segundo de Faraón, segundo al mando de Faraón. ¿Sí? Y Faraón estaba bajo la soberanía de Dios, ¿no? El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que esta gran tarea que se le presentó a José, fíjate cómo el Señor lo fue llevando de menos a más. Llega con Potifar, entra de administrador de la casa de Faraón, que no era cualquier casa, era una casa grande, era también un funcionario. Llega a la cárcel, no sabemos de qué tamaño era, pero también lo ponen como administrador. Ahí fue en la práctica, en la vivencia diaria, que este siervo amado del Señor fue aprendiendo en menor escala y cuando lo lleva acá a las ligas mayores, pues es impresionante. Pero aquí lo importante que esta gran tarea también está designada para cada una de nosotras. No se trata de compararnos con José, ¿verdad? Ni con ningún otro, sino de cultivar la fe y la obediencia a su llamado. Y si bien a lo mejor no nos toca alimentar a muchos, a miles y a millones con comida, sí podemos compartir el pan del cielo, Jesucristo. Dice el verso 46 que José tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto, tal como se había predicho. La tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Y me brinco poquito ahora a Génesis 42, porque lo que Dios puso en mi corazón, tú sigue el relato, para que veas todo, como el proceso que Él estuvo dirigiendo a millares de personas para trabajar en la siembra, en la cosecha, en el almacenamiento, en la distribución para el tiempo de hambruna. Síguelo leyendo, te lo invito, pero yo quiero cerrar esto con algo que Dios ponía muy fuerte en mi corazón. Es el capítulo 42, verso 6.
esa bendición a sus hermanos, porque ellos estaban reservados de parte de Dios para formar parte de esas tribus de Israel. Sí. Como José era gobernador de Egipto, dice el verso 6 del capítulo 42, y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Y aquí también opera la sabiduría. Mira, se dejaron de ver. En el caso de José era un adolescente. Sus hermanos eran mayores, pero no eran viejos. Pero ya habían pasado muchos años, ¿sí? Y aparte la factura del pecado, como el de los hermanos, deja fuerte ahí muestra, ¿verdad? Entonces, ellos no lo reconocieron. No, ¿cuándo? Yo creo que ni en sus mejores sueños hubieran imaginado que era su hermano, al frente de Egipto, literalmente, ¿no? Sin embargo, Dios allí siguió en el proceso del corazón dispuesto. ¿De quién? De José. Él sí lo reconoció. Verso 9. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Sí, él recordó hasta entonces, fíjate, los sueños. Yo creo que Dios se los quitó de su mente precisamente porque quería darle nuevas interpretaciones y que el cumplimiento no fuera así como que, ay, lo logré, ay, yo fui bien bueno, yo soy muy inteligente. No, no, no. No se acordó hasta que vio a los hermanos. Capítulo 45, versículos, y si puedes, termina de leer el capítulo 44 también, del 1 al 8. Escucha con atención esta palabra porque es bien vital también para tomar esa enseñanza muy valiosa que Dios tiene para nuestra vida. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Verso 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Verso 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José, al que tanto odiaban, repudiaban, rechazaban, al que quisieron matar, al que quisieron simular su muerte vendiéndolo, estaba frente a ellos. Por favor, verso 4, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, verso 5, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre ha azotado la tierra estos 2 últimos años. Durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siembra. 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, verso 8, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio,
y gobernador de todo Egipto. Y en este proceso es cuando ves una vida cambiada, renovada, transformada. No fue infectada con el oro de Egipto, con sus costumbres paganas. No, hermoso. Sí, Claudio, ese corazón directo al corazón de Dios. Oye, qué maravilloso que el Señor trajo esta historia a nuestra vida para hacernos comprender. Yo sé que tú has vivido cosas difíciles, probablemente algo muy fuerte en tu niñez, como lo hemos visto en tu adolescencia, en tu juventud, y que pensabas que era el fin y pensabas que no había más que hacer sino aguantar lo que te tocó vivir. Y que en esos procesos difíciles, de trato, de abusos, de ausencias, de rechazos, se generó en ti amargura, resentimiento, coraje, dolor. Pero el Señor dice, perdón, perdón, porque eso que pasó, yo lo orquesté para llevarte a un lugar más espacioso, a ponerte en un lugar de autoridad espiritual, con sabiduría, con discernimiento, con comprensión, con compasión. Y esto es lo que nos puede dejar en parte este relato hermoso. Y sigue el relato, no queda ahí. Más adelante manda a traer a su hermano Benjamín, que era hermano de padre y madre, y más adelante a su papá, estaba ya anciano, recibe la noticia que José está vivo, y el faraón de aquel tiempo les dio un lugar en la tierra de Gosén, y allí fue donde crecieron. Entraron 70 personas a Egipto. Y cuando entra Moisés por la mano del Señor a liberar, se contaba millones. Calculan que eran aproximadamente de 1,5 millones o 2 millones los que salieron de Egipto para la tierra prometida. Y es otra historia. Fíjate qué maravilloso es Dios, que prolongó la vida de estos que tampoco se la merecían los hermanos, tanta gracia, tanto perdón, tanto amor. No habían hecho nada para merecerlo, pero es que no era José, era Dios a través de José. Igual tú y yo. Mucha gente difícil con la que quizá convivimos, tratamos frecuentemente, que nos cuesta mucho, mucho trabajo en lo humano. Y no es cuestión de echarle ganas, no. Es cuestión de rendirse delante del Todopoderoso, venir ante su presencia y decirle, Padre, aquí estoy. Lo que otros pensaban para mi mal, tú lo usas para moldear mi carácter y que sea para bien. No solamente mío, sino de muchos a los que puedo y quiero bendecir. ¿Qué te parece? Las historias bíblicas son tremenda enseñanza que nos habla a lo profundo del corazón. No se trató de José, ni de Jacob, ni de su familia, sino se trató de un plan de Dios para un pueblo que él iba a gestar, por el cual iba a venir la línea del Mesías, Salvador nuestro, Jesús. ¿No te parece maravilloso? Dios sigue orquestando planes para tu vida, hermosa. En medio de dificultades y situaciones críticas, qué hermoso es que tu fe le agrade
y tu obediencia y tu fidelidad sean aroma grato día con día. ¿Qué te parece que oremos? Agradezco la paciencia de cada una que estaba ahí escribiéndome que no podía entrar y qué bueno que me escribieron porque pude responderles y las que entraron más adelante igual y no se dieron cuenta. Pero yo creo que Dios quería que escucháramos su palabra de esta manera. Así que vamos a orar. Y ahí donde tú estás, yo quiero invitarte que te tomes unos momentitos y tú le digas a Dios, ¿qué fue? Y habla, ¿no? En palabras, quizá en llanto, en sollozo, en gratitud, en alabanza. ¿Qué te enseñó Dios que no sabías de esta historia? No solamente el dato histórico, geográfico, no, la lección espiritual de vida. ¿Qué te impactó? ¿Qué revolucionó en tu interior? ¿Qué te trajo una renovación de tu concepto de las pruebas, de las dificultades familiares que Dios puede convertir en bendición? Dale ahí donde tú estás gracias. Alaba su nombre y bendícelo porque tú has podido conocer hoy más del ser que te creó, que te ama con amor eterno y que está contigo en los procesos y en los propósitos personales de tu vida. Alábalo, alábalo, levanta tu voz ahí donde estás. Bendice su precioso nombre y dale gracias porque Él se dio a conocer a través de su palabra, de su espíritu a tu vida y lo sigue haciendo. Dile, aquí estoy, Señor, con un corazón quebrantado delante de ti. Al ver esta historia, no como un relato ajeno, sino como un relato que se vincula con mi propia vida, en muchos aspectos, Dios, tanto en lo familiar, como en lo personal, como en el llamado que tú tienes para mí. Y Padre, muy agradecidas porque nos permites tener estos tiempos de calma, de tranquilidad, de profundizar en tu palabra hermosa, en extraer sus verdades eternas, en adquirir sabiduría, comprensión de lo que tú haces. Si lo hiciste con paganos, ¿qué no harás con nosotras que somos tus hijas? Y que nos has venido librando de todo paganismo e idolatría. Señor, gracias por la palabra de advertencia, de no acudir en ningún momento a esos que predicen el futuro o adivinan los sueños, porque sabemos que vienen del mundo de las tinieblas y del enemigo. Y tenemos la luz y la verdad de tu Santo Espíritu, que ilumina nuestra mente y corazón, pero también nuestro caminar. Gracias, Padre, por este tiempo deleitoso donde nuestro corazón entra en calma, entra en paz, entra en descanso al saber que tú eres el Dios de los procesos y propósitos de vida, sobre todo de vida personal de cada una. Y yo te ruego para que esos sueños que llegamos a tener, que venían de ti y no los supimos interpretar en su momento, si es tu voluntad darnos esa revelación, bien, pero sobre todo que no nos apartemos de tu palabra escrita, porque allí no hay ninguna confusión ni ninguna mentira. Y así podemos caminar en tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, por la vida de Cande, de Claudia Rivera, de Claudia Ruiz, de Diana, de Flor, de mi hermano Gabriel también, de Dorita, de Marta, de Mari, de Nubia, de Roxy, de Susi. Gracias, Señor, porque les has dado esa constancia y esa firmeza
para estar atentas a escuchar palabra, que en ocasiones, Señor, es muy fuerte porque nos confronta, pero que nos es necesario. Gracias por tu trato que has venido teniendo con cada una de nosotras. Gracias porque lo seguirás haciendo. Y bendecimos tu preciosa presencia en cada una de nuestras vidas para conocer que ahí estás en estos procesos justos que estamos pasando ahora. Esa dificultad, ese problema, esa enfermedad, esa carencia, ahí estás. Dótanos de paciencia y de esperanza, de confianza en medio de esperar tus tiempos, pero también enséñanos, Señor, el poder del perdón. Y si alguna Dios le trajo su espíritu a alguna situación de rencor o de amargura hacia alguien, este es un buen tiempo de poder sollozar así con gran ruido como lo hizo José al hablar que todo lo que había pasado Dios lo había orquestado para el bien de su vida y preservación de ella. Y Señor, gracias por este tiempo. Siempre aquí en este espacio vamos a alabar y a bendecir tu nombre. Gracias. Amén y amén. Hermosa, y si estás agradecida, pues ahí a compartir con otros la bendición de poder escuchar este relato con los ojos de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos un comentario de Claudia Rivera, dice que sin importar los procesos en mi vida, Él sigue obrando su perfecta voluntad. Gracias, Padre Eterno, por tu gran amor. Gracias por la palabra, mi amada pastora, siempre renovando nuestra mente y corazón. Es lo que va a seguir sucediendo, hermosa, ¿sí? Hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar con la ayuda de el Espíritu y la palabra, pues es nuestra mente y nuestro corazón. Y esto es de lo más maravilloso que nos puede suceder mientras Jesucristo regresa a nuestra vida. Y agradezco también en la espera de entrar un poquito más tarde, pero es excepcional porque mi hermano Gabo siempre es bien puntual, está bien atento y es un servicio que él brinda al Señor. Y me gozo de tenerle en el equipo. Así que abrazo de bendición y de fortaleza y de aliento para seguir adelante, siempre siendo guiadas por el amado Señor y eterno Padre. Buenas noches, Señor esté con cada una de ustedes. Y no te olvides, sino recuerda dar testimonio de quién es el Señor en tu vida y en la de otros. Señor esté con cada una. Nos vemos la próxima ocasión. Les envío el mensaje escrito y en cuanto esté la grabación, también por favor, ya les envié a algunas, si a alguien le faltan las grabaciones de los 2 últimos martes, avísenme para mandárselas, pero por favor denle like ahí en YouTube y pongan comentarios para que otras personas también puedan tener acceso a esta palabra. Bendecida noche. Hasta la próxima. Señor les bendiga. Gracias, Marta, por ese abrazo. Susi, gracias por esos saludos. Bendiciones, mis hermosas. Y Diana dice, gracias por la palabra, pastora hermosa. Dios la utilizó para contestar una duda que tenía y acababa de orar. Fíjate qué hermoso es el Señor. Gracias por compartirme esos testimonios, porque esto significa que si tú pides, Él da. Y qué mejor que escuchar su palabra. Hasta la próxima. Y si alguien más quiere poner algo más tardecito, pues ahí está mi chat en el WhatsApp. Hasta pronto. Bendiciones.